Bienvenidos a Auténticas, un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente. Bienvenidas y bienvenidos a Auténticas. Hay personas que entran en nuestras casas cada noche a través de la televisión, pero muy pocas logran quedarse en nuestra memoria por su autenticidad. Ella ha sido testigo de la historia en Nueva York, en Pekín, Jerusalén y en 1000 frentes de batalla, pero siempre con una maleta cargada de humanidad. Hoy no viene a darnos la última hora de un conflicto, sino a compartir su propia historia, sus miedos y esa pasión incombustible, inagotable por la verdad que la hace única. Para nosotras es un honor recibir hoy a una mujer que es referente, que es fuerza y que sobre todo es de una honestidad que desarma. Bienvenida a casa, bienvenida a Auténticas, querida Almudena Ariza. Almudena, tengo que confesarte algo. Si nos hubieran dicho hace un tiempo que estaría en nuestro micro, habríamos pensado que era una broma. Es de esas cosas que ves lejanas, casi inalcanzables, pero la vida te da sorpresas maravillosas a través de personas como Pepa Pacheco, delegada de Cultura de San Fernando. Gracias a ella, a su empuje y a su cariño por este proyecto, hoy el lujo es nuestro. Almudena, bienvenida y gracias por tu tiempo. Almudena lleva media vida con la maleta lista para salir corriendo hacia donde está la noticia. Pero antes de los grandes despliegues y de la veteranía que hoy tienes, cuando miras atrás, ¿en qué momento sentiste que esta profesión no iba a ser solo un trabajo, sino algo que te iba a cambiar para siempre? Bueno, yo empecé a sentir pasión por lo que hago hace muchos años. La primera vez que tuve ocasión de visitar un estudio de radio. Yo estudiaba música. No sé si lo sabías. No, para nada. Te he contado algunas veces. Mi sueño era ser guitarrista de flamenco, Muy bien. tocar la guitarra flamenca. Yo, mi familia, es muy andaluza, cuando digo muy andaluza, que viven todo lo andaluz con mucha intensidad. Mi madre es muy flamenca, siempre he oído desde pequeña cantar en casa, mi abuela, mis tías, y yo lo que me apetecía era acompañarlas con la guitarra. Y entonces desde muy pequeñita me pusieron un profesor de flamenco que me enseñaba guitarra flamenca. Él no sabía música y entonces me enseñaba a través de un método inventado por él, me dibujaba los trastes y luego me ponía donde tenía que poner cada dedito. Y entonces ya cuando cumplí 17 años, que había terminado lo que era entonces el COU y la selectividad, pues dije, bueno, pues este verano me voy a buscar un trabajito y tal, porque yo no quería ir a la universidad, lo que quería era seguir estudiando música. Y entonces, pues bueno, buscando tal, pues yo escuchaba mucho la radio con mi abuela. Me encantaba oír con mi abuela las radionovelas. Nos unía mucho la radio. Y entonces escuché en Radio Algeciras, porque yo iba de vacaciones a Algeciras todos los veranos, que necesitaban gente para un programa de música. Y que había que tener a partir de 18 años y que, bueno, pues que enviaras una carta, porque entonces no había ni mails ni WhatsApp. Y entonces yo, mandé una carta, falsé mi edad porque tenía 17 años, por un año. Y entonces, en esa carta yo, pues dije que quería probar cómo era la radio, que me gustaba mucho la música, y ahí quedó. Y a los pocos días me llamaron por teléfono para hacerme una prueba. Y entonces yo por primera vez en mi vida vi un estudio de radio que me pareció impresionante. Claro, esa cantidad de botones, que luego nada de eso se usa, ¿no? Se usan muy poquitos, pero cómo era el control, ¿no? Toda la tecnología que tenían allí, y me parecía imposible que de allí pudiera salir lo que yo oía después en la radio, ¿no? Y entonces, sí que recuerdo que el director de Radio Algeciras, de entonces, Sergio González Otal, con el que luego he tenido mucha relación y que realmente fue, yo creo que la persona que vio que en mí había, pues como mínimo esa habilidad para comunicar, y me dijo, métete ahí en el estudio y cuenta lo que quieras. Y entonces, yo no me acuerdo ni de lo que dije, y entonces pues empecé a hablar
Y al cabo de los varios días o semanas me llamaron por teléfono y me dijeron que me habían cogido para hacer era presentar presentar los discos en un programa de radio. Y a mí eso fue lo que me hizo clic. Yo dije, qué maravilla esto de que tú puedas. Yo era muy tímida, era una niña muy tímida y me costaba mucho socializar, pero la idea de hablar a un micrófono, como no veía a la gente, no me daba vergüenza. Yeah. Y entonces, pues me parecía maravilloso eso de poder hablar a un micrófono y que luego eso tuviera un impacto tan grande, porque yo de pronto empezaba a recibir, me mandaban ramos de flores a la radio, me escribían cartas. Qué decía, bueno, qué bien. Y me di cuenta de que realmente eso me gustaba mucho hablar delante de un micrófono, porque yo algo que sí que me pasaba desde pequeñita. Cuento muchas veces la anécdota de que yo hice la comunión con 5 años. Anda. Era la más pequeña del colegio. Y aún así me eligieron para leer, que leíamos como una especie de oración, como una especie de pequeño discursito, ¿no? Con los niños que hacían la comunión, pues dábamos también el agradecimiento a nuestros padres, no sé qué. Y me eligieron a mí, entiendo que porque también ya veían que se me daba bien esto de comunicar, ¿no? Y entonces, curiosamente, yo he sido muy tímida, pero en cambio no me imponía, digamos, el hablar delante de un micrófono, cosa bastante curiosa. Bueno, el caso, que ahí fue cuando yo descubrí que esto tenía algo que me enganchaba, ¿no? Y fíjate, pues eso fue a los 17 años, pues fíjate, se han pasado años, pero bueno, al final ya me quedé ese año, un contrato, me quedé ese año en Radio Algeciras trabajando y luego ya volví a Madrid y ya empecé periodismo, porque yo dije, bueno, y para seguir haciendo esto y especializarme un poco y tal, y entonces hice periodismo. Pero no dejé de trabajar en la radio. Yo cuando volví a Madrid busqué un trabajo, me entré en la cadena SER y luego estuve en emisoras locales, en radios locales, mucho tiempo, que me encantó porque para mí fue la gran escuela de lo que es la radio local, donde haces de todo. Igual yo me acuerdo que hasta buscábamos publicidad por las tiendas, ¿no? Y grabábamos las cuñas publicitarias, hacíamos entrevistas, hacíamos todo el control técnico del estudio, bueno, todo. Y esa fue mi gran escuela realmente. Íbamos por la calle haciendo reportajes y nada, y ahí fueron pasando los años, yo no dejé de trabajar, o sea, hice periodismo a la vez que trabajaba y bueno, pues llegué a televisión y luego ya todo lo que habéis visto y siempre además de que me gustaba comunicarme, siempre me ha gustado mucho la idea de viajar y recorrer el mundo. Yo cuando estudiaba guitarra, con lo que yo soñaba era con recorrer el mundo con mi guitarra dando conciertos. O sea, que yo de alguna manera mi pasión era la música, pero también me veía como viajando y yendo por todas partes con mi música, que en realidad luego no fue con la música, sino que fue de otra manera. Pero bueno, que sí que realmente lo que yo hago conecta con lo que yo siempre soñé. Pues casi sin saberlo, ¿no? La verdad es que tengo la suerte, que creo que quizá no todo el mundo pueda decirlo, ¿no? Que mi trabajo es mi pasión, es mi vida, es lo que me gusta. Yo voy de viaje por turismo y al final hago lo mismo. O sea, voy hablando con la gente, me van contando sus historias y digo, pues si es que a veces la gente de mi entorno dice, ya está el mundo haciendo preguntas. Es que como me interesa todo lo que hay a mi alrededor. O sea, que casi, aunque no trabajara, yo seguiría haciendo lo que hago, ¿no? Que es interesarme por lo que me rodea. Pues mira, teniendo en cuenta que la comunicación es lo tuyo, ¿cuándo sentiste por primera vez el vértigo de saber que el mundo necesitaba escucharte? Bueno, muchas gracias por esa frase. Yo no sé si el mundo necesita escucharme a mí. Yo creo que el mundo necesita un periodismo honesto, ¿no? Y necesitamos verdad, y más que nunca ahora, ¿no? O sea, necesitamos confiar en gente que sepamos que lo que nos cuenta se aproxima bastante a lo que ha ocurrido en realidad, ¿no? Y que no esté mediatizada por intereses de cualquier tipo, ¿no? Yo necesito también, yo tengo referentes periodísticos. A mí si hay cosas que me ha contado fulanito, menganito, me las creo, porque sé cómo trabajan, sé cómo han llegado hasta esa historia, sé lo que hay detrás de esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que
todos necesitamos o deberíamos necesitar referentes que sepamos que son periodistas en los que confiar porque han tenido son honrados sobre todo, ¿no? Y serios trabajando, ¿no? O sea, yo puedo tener mis opiniones, puedo tener mis ideas, pero otra cosa es como si yo siempre digo, es como si vas al médico o vas a que te opere un cirujano. El señor te puede caer mejor o peor, o tú le puedes caer mejor o peor al cirujano, pero no te va a operar peor porque no esté de acuerdo con lo que piensas o porque no estás bien, ¿no? O sea, tú tienes que hacer tu trabajo y eres profesional. Y ser un periodista profesional consiste en ser honesto y riguroso y contar la verdad, o por lo menos intentar contar. Eso de la objetividad 100% no existe porque estamos mediatizados por un montón de cosas, pero intentar ser eso, hacer un trabajo riguroso, honesto y basado en fuentes en las que se pueda confiar. Entonces, bueno, esta es una tarea ahora muy, muy complicada, como sabéis, porque a todos nos pueden meter bulos en cualquier momento y nos la pueden liar. Y ahora más con la inteligencia artificial, quizá más que nunca necesitamos este tipo de periodismo, ¿no? Pero es muy, muy complicado porque yo a veces siento que los periodistas somos un poco David contra Goliat, porque es tan difícil. Yo he ido a sitios a hacer historias que las he visto, que he entrevistado gente que he contado esa historia y que luego me dicen, pero estás mintiendo, eso es mentira, tú lo has inventado. Yo, pero bueno, y entonces claro, ese señor que dice que eso es mentira, ese mensaje, claro, viaja a mucha más velocidad que lo que yo pueda decir, ¿no? Entonces al final el bulo siempre es mucho más atractivo, tiene mucho más impacto la mentira que la verdad, ¿no? Se reproduce mucho más rápidamente, con lo cual, por eso digo que a veces a mí me frustra mucho. Yo siempre pensé, bueno, claro, el periodismo sobre el terreno es el más honesto, porque tú vas allí, cuentas lo que ves y además lo estás documentando. Tienes a un señor al que entrevistas, tienes unas imágenes, pero ni siquiera así hay gente a la que le vale, ¿no? Entonces, es también para nosotros ahora un reto el trabajar en este mundo en el que la mentira viaja a una velocidad de vértigo y además son muchas veces los propios, no sé, políticos y líderes y gente en la que deberíamos confiar son los primeros que los empujan y los difunden, ¿no? El caso de Donald Trump es un ejemplo clarísimo, que está recurriendo a la inteligencia artificial para vendernos mensajes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son tiempos difíciles para el periodismo, sí. Estáis escuchando Auténticas. Pues mira, has vivido mucho y entre tanta realidad cruda de todo lo que has podido ver, tu mirada, por lo que te estamos escuchando, sigue siendo una mirada muy limpia. ¿Qué es lo que hoy, después de haberlo visto todo, todavía logra emocionarte? Pues es que a mí no es que haya perdido capacidad de emoción, es que yo cada vez me emociono más con todo. Quiero decir, cada vez soy más... no es que cada vez sea más, pero sí también la edad te da como... te sensibiliza más hacia todo, no sé si os... Sí, a nosotras sí. Y a mí, lejos de endurecerme, me parece que me enternece más. A mí me conmueve cualquier cosa. O sea, yo soy muy sensible, me emociona rápidamente. Es verdad que cuando estoy trabajando y veo cosas muy duras, hay un momento en el que tengo que poner una distancia, pues porque si no, no podría seguir haciendo mi trabajo. Pero después yo mucho de lo que he visto me lo llevo a casa y le doy vueltas y pienso en las personas que tienen unas vidas que tú dices, pero ¿cómo se puede salir adelante con esas vidas tan duras y esas circunstancias tan difíciles, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pues he visto muchísimas catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, tragedias de todo. Pero esas catástrofes naturales, dices, es horrible, ¿no? Y cuando la gente pierde a sus seres queridos. Pero lo que es terrible es que cuando ese horror es causado por el propio ser humano, no hablamos de las guerras o hablamos de atentados. Entonces, pero sí, a mí el dolor de los demás me afecta mucho. Y a mí hay entrevistas en las que acabo llorando porque también pienso en los míos y en mis hijos, en mi entorno, y digo, esto me podría haber pasado a mí y cómo yo sería capaz de superar esto que esta persona que tengo delante le está pasando, ¿no? O sea, a mí el dolor me atraviesa también. Es decir, no voy por la vida de puntillas diciendo, a mí esto no me importa,
bueno, son cosas que me duelen. Lo que pasa que, bueno, luego pienso que mi trabajo también, bueno, es útil, quiero pensar que lo es, y que esa persona que a mí me lo está contando, ese testimonio puede ayudar, pues no sé, pues a muchas cosas, a que nos sensibilicemos con un tema o a que de pronto llegue más ayuda a esas personas. O sea, siento pues no sé, igual que hay otras personas que tienen también su misión, la misión del periodista, y en este caso la misión que yo he tenido desarrollando el periodismo que hago, es, bueno, pues denunciar eso y en cierto modo ese testimonio, como digo, puede ayudar a esas personas. No siempre lo consigo, no siempre es posible, pero al menos siento que sí que tengo esa responsabilidad y ese compromiso y esa misión, y eso me ayuda un poco, ¿no? Ya vemos que eres totalmente respetuosa con todo lo que ocurre alrededor tuya, pero a pesar de eso, de todas esas vivencias, ¿qué historia te acompaña todavía, aunque hayan pasado los años? Pues muchísimas. No, es que creo que no hay una. No hay una sola, porque de pronto a veces me pongo a mirar, que no tengo mucho tiempo, pero de pronto me salta una historia de alguien que conocí hace años y pienso que habrá sido esa persona. O sea, es que hay muchos testimonios, no sé. Hubo uno que me acompañó durante muchos años porque mis hijos eran pequeños y tenían una edad parecida a la de los niños de los que voy a referirme, que fue en el tsunami de Indonesia. Yo recuerdo una de las primeras, bueno, no sé si os acordáis, Sí. Bueno, fue un horror. Solamente en la ciudad de Aceh, en el norte de Sumatra, que era la ciudad más cerca del epicentro del tsunami, murieron más de 200.000 personas. Fue una catástrofe de unas dimensiones inimaginables, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué la primera vez a Banda Aceh, a esta ciudad, bueno, pues solamente el río de la ciudad estaba completamente cubierto de cadáveres y bueno, ibas por la calle, ibas viendo miembros, o sea, cuerpos desmembrados, no había tiempo o sea, no había medios realmente ni para enterrar a las personas, ni para identificar los cuerpos, bueno. Y recuerdo que antes de llegar a Banda Aceh estuve en varios sitios en Tailandia, porque lo primero que nos llegó no fue tanto de Indonesia, sino fue más bien de Tailandia y de algunos lugares cercanos, porque la zona en la que fue el tsunami, o sea, la zona del epicentro, era en Aceh, que era una provincia gobernada por los islamistas. Entonces no había mucho contacto con el exterior. Entonces lo que pasaba allí no llegaba, tardó en llegar, ¿no? Hasta que empezamos a llegar los periodistas. Entonces al principio los periodistas íbamos por Tailandia, entonces eran zonas muy turísticas, y entonces recuerdo que creo que fue cerca de Phuket, había mucho turismo, eran familias que habían ido a pasar las Navidades a esa zona, y entonces había como una especie de polideportivo donde todo estaba lleno de fotografías de desaparecidos y había muchas familias que estaban esperando noticias, ¿no? Y recuerdo una pareja, creo recordar que eran belgas, estaban como en estado de shock y tenían allí las maletas, tenían todo. Y entonces me enseñaron las fotos de sus hijos que habían desaparecido. Ouch. Tenían, no sé, Qué locura, 3 años de edad, qué ¿no? miedo. Contaron toda su historia, pero me dijeron una frase que yo la he pensado tantas y tantas veces. Me dijeron: "Fíjate que ahora salimos de nuestra casa, éramos 4, salimos con toda nuestra ilusión, no sé qué, y ahora vamos a volver". Dice: "Vamos a volver con las maletas, con todo lo que tenemos, pero sin nuestros hijos". Entonces, la imagen esa de cómo esta pareja, este matrimonio se enfrentaba a ese momento, me pareció tan doloroso, o sea, que pensé, o sea, al final cuando eres madre también entiendes el dolor, ¿no? De la pérdida de los hijos. Pero, y aquella pareja con esa mirada, con ese gesto, con ese pensamiento, con esas maletas que estaban allí y no estaban sus hijos, me pareció estremecedor. Y bueno, muchísimas historias así de gente que ha perdido, sobre todo el dolor de los vivos, ¿no? O sea, porque es muy difícil, ahora lo estamos viendo con el accidente de los trenes, ¿no? Bueno, pues estas familias rotas que no hay manera de, bueno, las puedes acompañar y puedes mostrar tu solidaridad y tal, pero es tan difícil recomponerte después de una tragedia así que te golpea tan duro, ¿no? Y bueno, pues recientemente, pues las historias que he vivido en Gaza y en Cisjordania. En Gaza no he podido entrar, porque ya sabéis que Israel no permite la entrada de prensa extranjera.
Pero bueno, yo todos los días o muchos días he tenido contacto permanente con palestinos que estaban allí y bueno, pues historias terroríficas que ahora, por cierto, estoy preparando un libro con estas historias. Es la primera vez. Muy bien, Mira, pues muy En bien. cuanto que salga ya lo Lo tenemos. tendremos. Claro que sí. un libro que estoy preparando con un ilustrador y que quiero llamarle Vidas con nombre, precisamente en homenaje a tantas vidas sin nombre que han sido borradas de Gaza, ¿no? Recordemos que han sido más de 70.000 los fallecidos, bueno, en realidad asesinados, y en este genocidio brutal. Y todos son unas historias que, claro, a nada que bucees un poco, pues dices, qué horror, ¿no? Porque, claro, al final vamos dando cifras y números y parece que todo, bueno, acabas deshumanizando, incluso los propios periodistas acabamos deshumanizando a las víctimas, pero este proyecto es una forma de reivindicar, ¿no? Esas historias de esos niños, de esos padres, de esos abuelos, de esas familias. Y yo creo que es una deuda que también tengo, bueno, pues con lo que pasó allí y con esa gente a la que le debemos, ¿no? Eh, Como mínimo, restaurar, bueno, por supuesto justicia, pero al menos restaurar la memoria, ¿no? O sea, la memoria que es tan importante siempre para saber lo que ha ocurrido y para hacer justicia con estas personas. Estáis escuchando Auténticas. Todo lo que has contado, ¿ha sido diferente contar el mundo siendo mujer? Bueno, siempre es diferente vivir siendo mujer. Siempre es Esto también lo diferente, sabéis vosotras. sí. Siempre tenemos, yo creo que siempre estamos, esto que dicen que si hemos conquistado ya todo lo que teníamos que conquistar, eso es mentira. Nada. O sea, siempre estamos un poco con el zapato, ¿no? del patriarcado aquí encima, ¿no? Siempre es como, cuidado a ver qué vas a decir, cuidado a ver dónde vas a ir. Todo el rato se nos cuestiona por una cosa o por otra. Si eres mayor, porque eres mayor. Si eres joven, porque eres joven. Si eres alta, porque eres alta. Si te peinas, porque te peinas. Si te maquillas, porque te maquillas. Pero si no te maquillas, porque no te maquillas. Si hablas mucho, porque hablas mucho. Si no hablas, porque no. Siempre hay una ahí, es verdad. Se cuestiona por algo. Por algo. Hay algo tú. Y estas dos haciendo un podcast, por ejemplo. ¿No? ¿Dónde nada? Estas dos mayores ya. Y siempre hay. Entonces siempre tienes que estar como justificando algo. Siempre. Esto ya lo tenemos asumido, entonces la desgracia es que como lo tenemos asumido, pues luego decimos, no, si estamos bien, si ya tenemos, ¿no? Vivimos en una sociedad igualitaria. No. Eso es mentira. Y las jóvenes ahora tienen un reto brutal, primero con la esclavitud por el tema del físico, la sexualización de la sociedad, toda la presión que tienen encima ahora, toda esta cosa que parece moderna de que tienen que ser encima maravillosas amas de casa, con un porrón de niños, ¿no? Y ves estas historias en Instagram de soy mamá de 12, ¿no? Y la ves toda ideal de la muerte y todos los niños como si eso fuera tan fácil. O sea, ¿cómo que ser mamá de 12? Ser mamá de 12, pues hay que decirlo claramente, es un horror. Las chicas de ahora lo tienen muy complicado también, ¿no? Porque cuando parece que ya está, bueno, que todo es más fácil, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Hay una especie de recesión, ¿no? De involución. Los jóvenes ahora son muy conservadores. Se hablaba de esta moda, ¿no? De las que vemos en Instagram, ¿no? Estos nuevos perfiles de mujeres que, a ver, lo digo con todo el respeto, que lo que pregonan son las bondades de ser ama de casa estupenda, de cocinar fenomenal, de cuidar a tus 12 hijos o 13 o 14 o 24, estar siempre impecable y feliz con todo el chorro de niños. Hay que recordar que si eres madre de 12, obviamente no vas a tener una vida, o sea, no te puedes proyectar como profesional en nada, vas a dedicarte a ser madre toda la vida, con lo que supone renunciar a todo eso. O sea, todo eso hay que contarlo y entonces, bueno, quiero decirte que las mujeres siempre lo hemos tenido difícil, pero yo por lo que veo vamos a seguir teniéndolo complicado, ¿no? Y yo además en esta profesión en la que, bueno, yo cuando llegué cuando cubrí mis primeras guerras y los primeros conflictos, la primera guerra que cubrí fue la de Afganistán,
pues yo me encontré con mucho Indiana Jones, o sea, en el peor sentido de la palabra. Quiero decir que me encantaba la película de Indiana Jones, pero mucho machirulo. Era un mundo muy cerrado a los hombres. Las mujeres se suponía que ¿dónde vas a ir tú, niñata, a cubrir una guerra? ¿No? A mí eso me lo han dicho en la cara. Entonces, ha sido un ámbito laboral en el que las mujeres hemos tardado tiempo en estar cómodas, o yo por lo menos, ¿no? Ahora hay muchas compañeras y maravillosas y extraordinarias, pero ha sido un mundo en el que no ha sido fácil entrar y que creyeran en nosotras, ¿no? Porque parecía que era un mundo de hombres. No, el mundo de las guerras y tal. No sé qué. Y luego yo creo que también las mujeres hemos contribuido a contar las guerras y los conflictos de otra manera, ¿no? Creo que hemos humanizado también las historias. Es que antes hablaba de las madres y demás, y digo yo, bueno, es que eso es una forma de ver distinto también. El ser madre y estar en un conflicto y ver a otra madre. A los hombres les encanta, bueno, estoy generalizando y siempre que generalizas eres un poco injusto, sí, ¿no? Pero a los hombres, y yo he conocido a muchos así, les encanta la estrategia militar y hablar de que si el misil tal o que si, no ¿sabes? Sí. Saben mucho de armas. Y yo creo que las mujeres en general sabemos menos, pero sí que somos más capaces de meternos en espacios como más íntimos y privados y hablar más de, no sé, o sea, tocando más la intimidad de las personas, ¿no? Creo que estamos más acostumbradas a manejar las emociones, ¿no? Y a mí, por ejemplo, de un conflicto, me interesa mucho las emociones que hay detrás del conflicto, las emociones de las víctimas, ¿no? Todo lo que está pasando, incluso no de las víctimas, sino también de los agresores, ¿no? Me interesa mucho qué hay detrás de las personas, siempre, en todo momento. Y bueno, pues, y a partir de ahí, pues bueno, pues lidiando en mi vida, como todas, con mi conciliación y con mi labor de madre, de pareja. ¿Has tenido que pagar eso? ¿Qué peaje personal has tenido que pagar por estar siempre ahí, donde queman las noticias? Pues mira, realmente en el fondo no muchos, porque yo siempre he dicho, a ver, para yo dedicarme a esto, obviamente, yo siempre he querido tener una familia, pero claro, yo decía, bueno, tendré que elegir a un señor que esté conmigo y que entienda lo que hago, claro, ¿no? Claro. Porque si yo elijo a un señor y el señor me dice, bueno, te tienes que quedar en casa y cuando te tengas que salir corriendo a cubrir una guerra me voy a enfadar, pues chico, pues entonces no me compensa. Entonces yo creo que la clave para poder conciliar es que tengas, bueno, que te rodees, que estés en un entorno que entienda lo que haces y que no te lo reproche, ¿no? Entonces, pues yo afortunadamente, pues mis parejas, porque me he casado 2 veces, han entendido perfectamente mi trabajo y eso no ha habido problema. Mi madre, mis hermanos, mi entorno, tampoco. Pero sí que he sentido siempre la presión social, la presión del entorno más lejano. O sea, a mí, por ejemplo, cuando volvía de las guerras, muchas veces me preguntaban en las entrevistas, ¿y qué haces con tus hijos cuando vas a una guerra? ¿Y qué haces con...? Siempre me preguntaban y yo les decía, y esto lo he contado mucho, pero es verdad que me ha ocurrido y me sigue ocurriendo, y yo, claro, contestaba, digo, es que esta pregunta no se la hacéis a los hombres, porque si un hombre va a la guerra o va a cualquier sitio y se tira 3 meses, ¿verdad? Nadie le dan por hecho que hay una señora ahí, ¿no?, que se encarga de los hijos, ¿no? En cambio, si se va la madre, uy, ¿qué pasará con los hijos, no? Entonces a mí me acuerdo que me llamaban del colegio, me llamaron una vez del colegio de mi hijo, era pequeño, y me decía, es que tu hijo, claro, tú has estado en la guerra de Afganistán y tu hijo estaba llorando en el recreo y no sé qué y tal. Y yo, ay, qué mala madre, ¿no? Entonces te hacen sentir como culpable, ¿no? De que, o yo qué sé, a las madres en el parque, ay, ¿cuánto tiempo sin venir al parque con tus hijos? Entonces, esas pequeñas pullitas que te va lanzando la sociedad, ¿no? Y que a mí me hacían muchas veces sentirme culpable. Decía, ostras, tengo que salir corriendo a hacer esta cobertura y resulta que me voy a perder el cumpleaños de mi hijo. Qué mala madre soy. Pero me lo decía yo a mí misma. Sí, claro. ¿No? Luego pasó el tiempo y realmente me he dado cuenta, y esto es algo que quiero compartir porque siempre intento decirlo para que las madres no sientan lo que yo he sentido, y es que los hijos no necesitan tanto tiempo material como lo que decimos, tiempo de calidad, ¿no? Y sobre todo lo que yo creo que he transmitido a mis hijos, varias cosas. 1, pasión por lo que hago. Y eso es muy importante porque siempre han pensado, mi madre qué feliz es haciendo lo que hace. Y esto también para ellos ha sido como un estímulo, ¿no? Yo de pronto volvía de las coberturas o volvía de mis viajes y compartía con ellos la información. Entonces
pues esto también a ellos les resultaba estimulante. Claro. De hecho, me han sido también muy viajeros y han vivido en muchos sitios del mundo. Y luego yo creo que también el estar fuera, aunque yo estaba obviamente pendiente de lo que tenían que hacer más o menos, pues les he dado a ellos mucha responsabilidad. Es decir, yo no era la madre que estaba con mis hijos haciendo los deberes, no, ellos hacían los deberes y ellos asumieron de pequeños la responsabilidad de hacer sus deberes y sus cosas, ¿no? Que ahora estamos, que parece que es que los hijos son todos, ¿no? Que necesitan que estemos ahí 24 horas con ellos. No, o sea, los niños tienen que desde pequeñitos se tienen que ir a la cama, saber lo que se tienen que poner, irse a la ducha solos, arreglar su cuarto, hacer sus deberes, y no tienes que estar ahí la madre que dicen la madre ventilador todo el día pendiente de... Entonces, mis hijos creo que ahora que ya son mayores me han agradecido esa manera de educarlos, ¿no? Y yo, de hecho, pues mi hija me decía, mamá, menos mal, porque es que mis compañeras tenían todas unas madres pesadísimas que estaban ahí todo el día con ellas, que si los deben, no sé qué. Entonces ellos creo que han sentido como que tenían más espacio, ¿no? Y jamás, o sea, cuando he hablado de esto con ellos, jamás me han dicho, pues mamá, hay que ver que no estuviste o que no fuiste o que no nos hiciste el disfraz mejor del colegio, para nada. Y yo también lo que tenía muy claro es que para mí era muy importante el desarrollarme como persona. A mí me preocupa mucho una edad a la que llega, y lo veo, porque esa edad a la que llegan las mujeres que ya los hijos no nos necesitan, y esto pasa así. O sea, esas mamás de 12 hijos que están en Instagram, digo yo, bueno, cuando ya los 12 sean mayores, ¿qué va a hacer esta señora? O sea, entonces, esa edad que también habréis vivido vosotras, que ya los hijos se van de casa, que ya no te necesitan, ¿qué haces con tu vida? Y te dices, bueno, ¿cuál ha sido mi proyecto de vida? Porque te quedan muchos años todavía. Entonces, aparte de mamá, de estar ahí pendiente de los calcetines y de que mis hijos hagan los deberes, ¿y yo qué? ¿Qué ha pasado con mis sueños? ¿Qué ha pasado con mi profesión? ¿Qué ha pasado con mi propia historia? Con lo que yo soy. Porque si tú no creces, ¿qué puedes dar a los demás? ¿No? O sea, yo también pensaba en eso. Si yo estoy todo el día metida en la casa, esperando que lleguen mis hijos del colegio con el, no sé, ¿sabes? Con el cocido más rico de Madrid, vale, pero, o sea, yo al final, ¿cómo me estoy enriqueciendo? O sea, ¿qué tipo de cosas puedo transmitir también a mí? Pues eso, una cosa así nos ha pasado a nosotros. Y luego a mí lo que me daba también miedo siempre, yo decía, si yo no hago lo que me gusta hacer, que era, pues esto, mi trabajo como periodista y como corresponsal y reportera, si yo no hago esto, yo voy a sentir una frustración, que voy a ser una madre deprimida. ¿Y qué hacen mis hijos con una madre deprimida en casa? Vale, la tienen ahí, pero ¿para qué la quieren? Es como encima, es un estorbo. Entonces, y creo que para todo mi entorno, tú eres mejor amiga y eres mejor pareja y eres mejor hija y eres mejor hermana si estás contenta contigo misma, claro, ¿no? Entonces, yo creo que se nos olvida a las mujeres que tenemos que invertir en nosotras, porque invertir en nosotras significa que somos más fuertes, somos más felices, somos más potentes, y todo eso que hemos invertido en nosotras se lo podemos dar a los demás. Claro. Los beneficia. Así estamos nosotras, que no dejamos la educación, porque toda nuestra vida ha sido ir al colegio y enseñar y aprender. Y claro, te jubilas y tú dices, bueno, pero es que yo no puedo, ¿qué hago con toda mi vocación? Yo no la puedo dejar aparcada ahí, es que no nos sale. Y pues esta historia que estamos aprendiendo. Pero eso es lo bonito, no dejar o sea, no solo no dejar de aprender, sino de tener ganas, claro, ¿no? de aprender. Dicen que esto lo decía Manuel Vicent, que a mí me gusta mucho, que decía, la juventud es tener, no es un tema de edad, es un tema de salud, tener salud y proyectos. Estáis escuchando Auténticas. Pues estas son las dos cosas que tenemos. Te iba a preguntar qué fortalezas tiene, pero es que las has enumerado todas. Hay una mujer potente, una mujer feliz, una mujer trabajadora que se dedica a su profesión, contenta. Que en verdad... Bueno, que es todo color de rosa. No lo sabemos. Yo creo que tengo algunas buenas, o sea, yo soy, por ejemplo, muy tenaz, tengo mucha voluntad. Si yo me planteo hacer algo, lo hago. Yo qué sé, yo empecé a correr, lo pongo como ejemplo, empecé a correr ya de mayor,
a correr de corredora y ahí soy tan cabezota que al final hice 6 maratones, ¿no? O sea que quiero decir que yo, esa es un poco mi forma de ser. Soy un poco, si yo me planteo hacer algo, lo hago a full, a saco. Entonces creo que la constancia en la vida es muy importante para todo. Yo qué sé, pues si cuando hace muchos años que yo fumaba siendo joven, pues dejé de fumar y dejo de fumar. Si me pongo a correr, dejo de correr. O sea, yo creo que eso me ha beneficiado. Si yo, o sea, soy muy de perseguir mis objetivos, cueste lo que cueste. O sea, que a veces en el camino vas dejando algo. Es fácil llegar a los sitios, pero soy muy constante y me parece que la voluntad es un valor que debemos transmitir a los jóvenes, que parece que es que todo está al alcance de la mano y todo es fácil, y no. Las cosas se consiguen con trabajo, se consiguen con perseverancia, se consigue con voluntad, se consigue con esfuerzo, y un día dices, ostras, lo que he conseguido, vale, me ha costado un montón, pero es que lo tengo, ¿no? Y esto da muchísima alegría, da mucha satisfacción. Y luego, pues, yo creo que también soy muy honesta, más que nada, y no es o sea, no lo digo por vacilar, sino porque es que realmente a mí me incomoda mucho el acostarme y pensar que algo que he dicho ha molestado a alguien, le ha dolido a alguien, he podido hacer daño con algo. Entonces, soy muy, en ese sentido, soy muy estricta conmigo misma. No necesito que me censure ni mi jefe ni mis compañeros. Es que yo soy mi peor, o sea, mi juez más estricto, ¿no? Entonces, eso me hace también como ser muy exigente con todo lo que hago. Y no sé, soy cariñosa, sensible, soy muy tierna, soy muy besucona, muy achuchona, me gusta mucho querer a la gente que está a mi alrededor. Y bueno, pues hay una cosa que no tengo esa fortaleza, pero me habría gustado, pero claro, eso no nace con ello, que es que me gustaría ser más divertida, tener más sentido del humor, tomarme las cosas con más sentido del humor, ¿no? Eso me ha faltado. Bueno, no puede ser todo se puede tener. Mira, ¿has tenido alguna vez miedo de verdad? De ese miedo que te paraliza. Y cuando eso ocurre, ¿qué te dices tú en esos momentos? A ti misma. Es que te imaginamos siempre cerca de tanto conflicto, que digo, ¿cómo puede estar ahí? Pues miedo que me paralice, no. Porque, pero esto no lo digo por envalentonarme ni porque parezca que yo soy más, no sé, valiente que... Pero es verdad que cuando estás en situaciones de peligro, en una guerra te ves en muchas situaciones de peligro, realmente no sabes cómo vas a reaccionar, como ocurren muchas cosas que nos pasan por primera vez. Y es verdad que yo en esas situaciones no siento un temor de que intento reaccionar rápido. Pues si escucho no sé, pues un bombazo, pues me voy corriendo pero mantengo bastante la calma. Pero esto es algo que no es que haya trabajado, sino que me he dado cuenta que me ha salido de manera natural, no porque tenga ningún mérito. Pero sí que me da, de pronto, miedo. Lo que me da miedo es que le pase algo a la gente que tengo cerca, o sea, a la gente que quiero mucho. Yo qué sé, pues si me dice, imagínate que mi hijo me dice, ay, pues estoy muy mal, que me pasa esto, que tengo yo ya, esto sí que me paraliza, siempre pienso que le podrá pasar. Estas son las cosas que realmente por las que yo siento miedo y siento que me siento muy vulnerable. Pero en circunstancias... A ver, no es que yo recuerdo, por ejemplo, la última vez cuando estalló la guerra de Ucrania, que yo hacía tiempo que no cubría una guerra, te dicen de un día para otro, vete para Ucrania. Ostras, pues de pronto tienes un momento que estás como... No es un miedo que te paralice, pero sí es un cierto temor a que te puedan pasar cosas que no conoces o que no esperas o que no vas a saber. Pero miedo como para paralizarme no he sentido. Bueno, pues menos mal. Mira, ¿cómo es, qué almudena es la que no vemos nunca en pantalla? ¿Cómo es? Pues es que yo, para bien o para mal, bueno, en pantalla, pero cuando me hago entrevistas, pues soy bastante transparente. A veces demasiado, porque luego digo, ¿para qué dije esto? Pero soy muy transparente, demasiado, o sea, voy sin filtro. Y en la tele, pues yo creo que en la tele, aunque aparezca así con imagen de reportera, seria y que, hombre, seria que está bien, claro, que es así como un poco solemne a veces, ¿no? Porque el telediario es un poco así. Yo creo que
se nota bastante cómo es cada uno, creo. Yo me acuerdo una maquilladora que tenía hace muchos años que me decía, cuando yo estaba empezando, me decía, la tele es muy chivata, la cámara es muy chivata, me decía. Porque si tú te pones a analizar, aunque no digan nada, todos los rostros te están diciendo cómo es la persona que está ahí. Y es verdad, yo con el tiempo me he dado cuenta, a veces te equivocas, pero siempre dices, de este no me fiaría, esta persona me parece buena gente, no sé, yo creo que delata bastante cómo eres. A ver, lo que no se ve, pues no sé, las cosas que me gusta hacer. Yo, por ejemplo, una cosa que seguro que la gente no sabe es que a mí me encanta la salsa y soy bailarina de esa, bueno, bailarina no, pero que soy muy bailona y es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo, que es bailar salsa. O sea, yo me puedo salir a bailar, puedo estar, no sé, de 11 de la noche a 6 de la mañana, bailando sin parar, me encanta. Y no sé, básicamente pues me gusta mucho el deporte, me gusta correr, bueno, soy simpática con la gente en mi entorno, no sé, pero tampoco hay algo que yo diga, lo que no se imagina nadie es que soy... No, o sea, soy como me veis ahora, quiero decir. Muy natural, claro. Tú misma, muy natural. Bueno, pues vamos terminando. A ver, Almudena, ¿qué te gustaría que se recordara de tu forma de hacer periodismo? De tu forma de hacer periodismo. ¿Qué te gustaría que se recordara? Yo creo que 2 cosas, o 3, bueno, 2 y media. Yo creo que el rigor, que para mí es muy importante, rigor. Yo no concibo hacer periodismo sin rigor. Y 2 cosas, humanidad y cercanía. Yo creo que yo defiendo un periodismo en el que tengas en cuenta a las personas y cercanía, porque luego la cercanía es muy importante a la hora de contarlo. Yo siempre hago un esfuerzo, aquello de, se lo he oído a más gente, pero es que a mí me pasaba. Mi madre, por ejemplo, siempre me ha seguido, siempre me ha visto en todos los... Y de pronto me decía, es que no entiendo eso que me has dicho, es que no entiendo, que a ver si me lo explicas mejor, porque no... Y entonces yo siempre me decía, a ver si mi madre lo entiende, ¿no? Eso es un poco como que mi madre no entienda, pero mi madre, que yo veía en mi madre a la mayor parte de las personas, es que contamos todo así rápido como si todo el mundo fuera experto en todo. Entonces, la cercanía a mí me pareció siempre muy, bueno, básico para poder comunicar y transmitir bien, ¿no? Entonces, pues yo de hecho hago siempre, cuando escribo una crónica para el telediario, siempre intento hacer otra, cuando ya casi estoy terminando, hacer como otra revisión de no, voy a intentar todavía un poco más, ¿no? Un esfuerzo más para que lo que estoy explicando que se entienda mejor. Y entonces eso, rigor, humanidad y cercanía, me quedaría con eso. Pues hija, pues desde luego, vamos, toda una lección de vida nos has dado esta tarde, es verdad. Toda una lección de vida. Oye, que os suerte con el podcast y me encanta que tengáis esta iniciativa. Bueno, es por lo que tú dices, porque es que no se puede quedar uno en casa. No nos podemos quedar en casa. Tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que aprender. Mira, hiciste una vez un programa de inteligencia artificial. A mí ese me encantó. Yo soy muy de acercarme a la tecnología y de la inteligencia artificial. Y ese me encantó. Y ese programa fue donde yo me acerqué mucho a ti, porque parecía que no solamente era la reportera, sino era algo, para mí, algo muy necesario y algo que tenemos que tener en cuenta. Y me encantó, la verdad. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros. Bueno, pues cuéntanos a nosotros, que todavía no nos lo creemos. No nos lo creemos. Pues nada, Almudena, muchísimas gracias de corazón. Verdad. Bueno, ya lo habéis escuchado. Ha sido un verdadero regalo compartir este tiempo con Almudena Ariza. Todavía no nos lo creemos. Y además, descubrir a través de sus vivencias cómo la pasión por comunicar puede superar cualquier barrera y conectarnos con la realidad más humana de cada historia. Nos llevamos de esta charla una lección de vida inmensa, grabándonos a fuego ese mensaje final que define no solo un buen periodista, sino una buena forma de estar en el mundo, actuando siempre con rigor, honestidad y cercanía. Hasta pronto, hasta el próximo podcast. Os esperamos. Habéis escuchado Auténticas, podcast educativo,
Una mirada a nuestro mundo desde nuestra experiencia de más de 40 años en educación.